En el corazón de cada ser vivo, por pequeño que sea, late una historia. Algunas historias hablan de alegría, otras de pérdida, pero las más poderosas son aquellas que nos recuerdan que incluso después de la noche más oscura, siempre hay una promesa de amanecer. La historia que están a punto de escuchar es una de esas, un viaje desde el abandono más profundo hasta la cima de la lealtad, protagonizado por un pequeño gatito cuyo corazón roto aprendió a creer de nuevo. Antes de sumergirnos en este viaje, si esta historia resuena en tu corazón, te invito a compartirla. Cada vez que compartes una historia de bondad, enciendes una luz en el mundo. Tu apoyo nos permite seguir creando estos espacios de reflexión. Que la bendición de la compasión te acompañe mientras escuchas. A este pequeño gatito lo abandonaron. Aquellos que un día prometieron amarlo, lo dejaron atrás. Desde ese momento, cada rincón del mundo parecía un recordatorio cruel de que los humanos solo traen dolor. Perdió la confianza, perdió la fuerza y, poco a poco, estuvo a punto de perder la voluntad de vivir. Pero cuando todo parecía ser solo oscuridad, apareció una señora. Una mujer que no buscaba nada a cambio, solo ofrecer un poco de cariño. Y lo que empezó con un simple plato de comida, terminó convirtiéndose en la prueba más grande de que incluso los corazones más rotos pueden volver a confiar. El gatito vivía en un pequeño apartamento donde la luz de la mañana siempre entraba tibia por la ventana. Era curioso, juguetón, un torbellino de vida con un pelaje suave de tonos mezclados y unos ojos enormes que parecían absorberlo todo, la luz, los gestos, los sonidos, incluso las emociones de quienes vivían con él. Le gustaba acostarse en las esquinas soleadas y perseguir sombras en el piso. Disfrutaba saltar hacia los muebles como si el mundo fuera un juego interminable. No sabía lo que era el miedo. No sabía lo que era estar solo. No sabía que un día, todo aquello que conocía se iba a romper de la manera más abrupta posible. Su familia humana parecía quererlo, al menos al principio. Lo acariciaban, jugaban con él, lo dejaban dormir a los pies de la cama. Pero con el tiempo, algo cambió. El ambiente se volvió tenso. Las voces subieron de tono y las caricias se hicieron escasas. El gatito lo notó todo. No entendía las palabras, pero sí sentía los silencios, los portazos más fuertes, los movimientos rápidos cargados de desinterés. Al principio, intentó acercarse más, rozando sus piernas, buscando recuperar aquella calidez inicial. Pero las respuestas eran cada vez menos frecuentes, hasta volverse casi inexistentes. Una mañana, algo distinto ocurrió. Lo colocaron dentro de una caja de cartón. Él no sabía por qué. No era una caja cómoda. Tenía un olor extraño a humedad, como si hubiese estado guardada demasiado tiempo. Dentro, el gatito maulló suave, creyendo que era un juego o que iban de paseo. Uno de los humanos lo miró con una expresión neutra, casi vacía. No hubo caricia. No hubo palabras dulces. Solo silencio. El trayecto en el auto fue corto, pero para él pareció una eternidad. Cada vibración del motor lo hacía tensarse. Cada giro lo confundía más. Cuando la caja se abrió, no estaba en un lugar que conociera. Había ruido, mucho ruido, y olores desconocidos. Era una calle amplia, llena de autos que pasaban rápido, con un viento frío que cortaba el aire. El gatito intentó salir, pero una mano lo empujó. No con violencia, pero sí con una determinación que le heló el alma. La caja fue dejada en la acera. Luego, el humano dio unos pasos atrás, cerró la tapa por un instante. El gatito arañó desde dentro, maullando desesperado. La tapa volvió a abrirse, solo lo suficiente para que él saliera, empujado por un leve movimiento. Y antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando, el humano ya estaba entrando de nuevo al auto.
El gatito salió corriendo detrás del vehículo. Sus patitas se movieron tan rápido como pudieron. Maulló con todas sus fuerzas, como si sus gritos pudieran detener el motor, como si pudieran traer de vuelta aquello que estaba perdiendo. Pero el auto siguió de largo. Las luces traseras se alejaron hasta volverse 2 puntos rojos, luego 1 punto, luego nada. A partir de ese instante, el silencio se hizo brutal. El gatito quedó en medio de la calle, temblando. No entendía que había hecho mal. No entendía por qué ese mundo que parecía suyo, de repente lo había expulsado. Miró a su alrededor sin reconocer nada. No había olores familiares, ni voces que lo llamaran, ni rincones donde dormir. No había nada, solo un vacío que poco a poco empezó a convertirse en miedo. Un miedo crudo, frío, profundo. Un miedo que se le metió en los huesos y se quedó ahí, sin pedir permiso. Los primeros minutos fueron caóticos. El gatito corrió detrás de cada sonido similar al del auto que lo había dejado. Pero ninguno se detenía, nadie lo miraba. Su maullido, antes alegre, se volvió un lamento agudo y desesperado. Así comenzó su primer intento por buscar ayuda. Se acercó a una pareja que caminaba con bolsas del mercado. Lo hizo con pasos pequeños, la cola baja, maullando suavemente para decir por favor. Pero la mujer frunció el ceño y el hombre lo apartó con un leve empujón de su pierna. No fue una patada, pero el gesto fue suficiente para que el gatito retrocediera, herido. Luego lo intentó con un niño que jugaba con una pelota. Quizás los niños siempre querían jugar, pensó. Pero el niño recogió su pelota y corrió, mientras un adulto le decía con voz firme, no lo toques. El rechazo se sintió como un golpe invisible. Cada intento terminaba igual, indiferencia, miedo, huida. Con cada rechazo, algo dentro de él se apagaba. Sus ojos, antes cargados de vida, comenzaron a tornarse opacos. La noche llegó, y con ella, un frío que se volvió su enemigo más directo. Buscó refugio bajo autos estacionados, entre cajas tiradas, pero cada lugar parecía tener un nuevo peligro, perros callejeros, ruidos fuertes, personas que lo espantaban. Poco a poco, dejó de maullar. Dejó de buscar. Era como si cada parte de su cuerpo entendiera que había dejado de importar. Aprendió la regla más cruel del abandono: cuanto más intentaba acercarse, más daño recibía. Así nació su miedo más profundo, el miedo a ser visto. Al caer la segunda noche, encontró un pequeño hueco entre unas tablas viejas detrás de un edificio. No era cálido ni seguro, pero era un refugio. Se acurrucó en una esquina y trató de dormir, pero cada ruido lo despertaba. El hambre lo hacía retorcerse. No tenía fuerzas ni motivación para buscar comida otra vez. Se quedó ahí, inmóvil, respirando con lentitud, como si el mundo entero lo hubiese congelado en esa postura de derrota silenciosa. La pequeña chispa en sus ojos era apenas un reflejo débil. El abandono había dejado una grieta tan profunda que cualquier rastro de esperanza había desaparecido en ella. Así, escondido en un rincón helado, se convirtió en una pequeña sombra temblorosa que había dejado de creer en todo, especialmente en los humanos. El tercer día amaneció gris. El gatito seguía en su escondite, débil y frágil. No imaginaba que esa mañana algo cambiaría. Unos pasos se detuvieron frente a las tablas. No eran pasos fuertes ni bruscos, sino lentos y suaves. A través de las rendijas, vio una figura inclinándose, una persona de edad, de movimientos tranquilos. Era una señora. Ella no hizo ruido. Solo observó. Quizás vio el brillo casi apagado en sus ojos. Quizás reconoció el temblor de su cuerpo.
Dejó una pequeña porción de comida cerca de la entrada, sin acercar demasiado su mano, sin intentar tocarlo. Puso la comida con delicadeza, como una ofrenda. El gatito no se movió. Estaba aterrado incluso por aquel gesto amable, listo para correr. Pero ella no hizo nada más. Se incorporó despacio, retrocedió y se quedó ahí, esperando. El olor de la comida llenaba el aire, pero el miedo era más fuerte. La señora, en vez de rendirse, hizo algo extraordinario, se sentó. Se sentó allí mismo, cerca, sin invadir, sin presionar. Permaneció inmóvil, con las manos sobre su regazo. No intentaba convencerlo, solo estaba ahí. El gatito estaba confundido. No entendía la paciencia, el silencio amable. Después de varios minutos, la señora se levantó con lentitud y se retiró, dejando la comida. Solo entonces, cuando estuvo seguro de que nadie lo veía, el gatito salió. Avanzó con cautela, comió un poco y regresó a su escondite. Algo dentro de él comenzaba a sentir una extraña y diminuta luz. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo silencioso entre el miedo del gatito y la paciencia de la señora. Cada mañana ella regresaba, siempre a la misma hora, con la misma calma. A veces traía comida, a veces solo se sentaba cerca y le hablaba suavemente, como si le contara una historia al viento. Él no entendía las palabras, pero entendía el tono. Entendía que no había enfado, ni prisa, ni intención de hacerle daño. El pasado era una sombra demasiado grande, pero una duda contraria al miedo comenzó a crecer. Cada día, el gatito avanzaba unos milímetros más hacia la salida. Era una lucha interna constante. La señora parecía entender su ritmo. Nunca lo apuraba. Un día, el gatito salió un poco más, apenas unos pasos, antes de que ella se fuera. Ella lo vio, pero no dijo nada, solo bajó la mirada para no intimidarlo. Él retrocedió, pero algo había cambiado. Había tomado su decisión más valiente desde el abandono, había dejado que ella lo viera un segundo más. Un simple segundo, pero suficiente para encender la chispa que faltaba. Aquel día llegó sin dramatismo. La señora llegó como siempre, dejó la comida y se sentó. Pero esta vez, el gatito, temblando, avanzó hacia la salida. Su cabeza quedó completamente fuera del escondite. La comida estaba más cerca de ella que nunca. Dudó. Miraba la comida, miraba a la señora. Dio un paso, luego otro. Sus patas temblaban, pero no se detuvo. Llegó frente a la comida y comió. Comió mientras ella estaba allí, mientras su presencia lo rodeaba, mientras su voz suave susurraba algo que sonaba cálido. Por primera vez desde su abandono, el gatito comió sin miedo absoluto. Por primera vez aceptó algo bueno sin huir. Cuando terminó, levantó la cabeza y la miró. Fue un instante breve, pero ese instante cambió el tono de la historia para siempre. A partir de ese día, el lazo entre ellos se fortaleció silenciosamente. El gatito ya no esperaba escondido. La esperaba sentado cerca de la entrada. Ella comenzó a traerle una manta doblada, un pequeño trozo de tela para que durmiera más cómodo, una cuerda para jugar. Él empezó a mostrar conductas que había olvidado, se estiraba frente a ella, bostezaba sin esconderse, parpadeaba lentamente, un gesto que los gatos solo hacen cuando confían. Un día, mientras él comía, ella mencionó un nombre. Lo repitió varias veces con una sonrisa tierna. Era un sonido suave que él comenzó a identificar como algo propio, un puente entre sus dos mundos. El gatito empezó a dormir cada vez más cerca de la casa de ella, primero en el escalón, luego en el jardín, después junto a la puerta, sobre una de las mantas que ella había dejado como una señal silenciosa de bienvenida. Él no sabía que ella también estaba sanando.
La soledad en la vida de la mujer se disipaba con la dulce compañía del pequeño animal. Ambos, sin darse cuenta, estaban reconstruyéndose. La primera caricia llegó sin aviso. Esa tarde, después de comer, el gatito se quedó sentado cerca de ella. La señora extendió lentamente una mano y la dejó en el suelo, como una invitación. Él se tensó, pero no huyó. Se acercó, sus bigotes tocaron sus dedos. Ella movió un dedo y rozó suavemente su cabeza. Él tembló, un estremecimiento de un recuerdo doloroso, pero no retrocedió. Al contrario, acercó de nuevo su cabeza. Esta vez, la caricia fue un poco más firme, delicada. El gatito dejó escapar un suspiro minúsculo. Su cuerpo dejó de temblar. El mundo se detuvo. Solo existía esa caricia. Esa tarde, cuando ella se fue, él la siguió unos metros, como cuidándola. El vínculo ya era inquebrantable. La rutina entre ellos se había vuelto perfecta. Él sabía exactamente cuándo iba a aparecer. Pero un día, ella no llegó. El gatito esperó en el escalón de su casa. Pasó una hora, luego 2. La noche cayó y ella no apareció. Una angustia familiar se apoderó de él. Caminó nervioso alrededor de la casa, olfateó la puerta. La ausencia repentina golpeaba su corazón como un recuerdo de lo que significa perder. Al día siguiente, tampoco apareció. La tarde del segundo día, finalmente la vio a lo lejos. Caminaba muy despacio, con dificultad, su cuerpo se movía como si llevara un peso enorme. El gatito corrió hacia ella, pero se detuvo, temeroso. Ella levantó la cabeza y le sonrió con una ternura cansada. Intentó acercarse, pero su cuerpo tambaleó. Se agarró a una baranda, y entonces, sus piernas cedieron. Se desplomó en el suelo. El sonido del cuerpo cayendo hizo que el gatito se congelara. Su mente le gritaba que corriera, que se escondiera, que huyera como tantas veces. Pero su corazón decía otra cosa. Recordó su voz, sus manos, las mantas, las caricias. Recordó que gracias a ella, volvió a vivir. Y entendió que tenía que hacer algo que nunca había hecho, tomar una decisión valiente por alguien que amaba. Miró a la señora tendida en el suelo. El miedo lo paralizaba, pero la certeza de que no podía dejarla sola era más fuerte. Corrió hacia la calle principal, donde había más gente. Salió de su zona segura y se expuso. Comenzó a maullar con desesperación, un grito desgarrador lleno de angustia. Se metió entre las piernas de las personas, rozando sus tobillos. Mordió suavemente el pantalón de una mujer. Se paró frente a un hombre y maulló tan fuerte que todos se detuvieron. «Algo le pasa a ese gato», dijo alguien. El gatito corrió de regreso hacia la señora, deteniéndose cada pocos metros para asegurarse de que lo siguieran. Varias personas, movidas por su insistencia, comenzaron a seguirlo. Cuando llegaron y vieron a la mujer en el suelo, comprendieron. Una joven revisó su pulso, un hombre llamó a emergencias. Mientras todo eso ocurría, el gatito se sentó junto a la mano de la señora, la tocó con su cabeza y se quedó allí, cuidándola. Cuando llegó la ambulancia, él intentó seguirlos, desesperado por no perderla otra vez. Pero los vecinos lo detuvieron con suavidad. «Este gatito fue el que nos llamó», dijo una vecina con lágrimas en los ojos. «No puede quedarse solo». Y así, sin saberlo, el gatito había hecho lo imposible, había logrado que el mundo escuchara su voz. En el hospital, los vecinos se turnaron para cuidarlo en la entrada. Él se negaba a moverse, con los ojos fijos en la puerta, esperando. Apenas comió o durmió. El miedo antiguo de perderlo todo había regresado.
Al tercer día, una enfermera que había escuchado su historia se acercó. La señora despertó, dijo, y está preguntando por él. El gatito entró al hospital, guiado por la enfermera. Cuando llegó a la habitación, se detuvo. La señora estaba en la cama, consciente. Al verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas y extendió una mano temblorosa. Él no dudó. Saltó a la cama, se acercó a su pecho y hundió la cabeza en su mano. Ella lo acarició y él ronroneó con una fuerza que jamás había mostrado, un sonido que solo existía para ella. En ese momento, se selló lo que ya era evidente, ninguno de los dos volvería a estar solo. Cuando la señora fue dada de alta, lo adoptó oficialmente. Firmó los papeles con una mano temblorosa pero llena de certeza. Desde entonces, vivieron juntos. Ella recuperó la alegría, él recuperó la confianza. Ambos se salvaron, ambos se reconstruyeron. La historia de este pequeño gato y la mujer que le devolvió la vida nos enseña que la paciencia es el lenguaje del amor verdadero, y que la lealtad puede nacer de las heridas más profundas. Nos recuerda que un acto de bondad, por pequeño que sea, puede cambiar un destino. Que encuentren siempre la paciencia para sanar y el valor para volver a confiar. Y que la compañía, en sus formas más inesperadas, llene sus días de luz. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión.